Buenos días, queridos hermanos. Me ha correspondido dar la reflexión esta mañana a ustedes y lo hago con mucho agrado. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20 del 7 al 12. Dice: visita de despedida de Pablo en Troas. Pablo está visitando una iglesia que él había fundado muchos años atrás. Y nos cuenta el escritor Lucas que, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había allí muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Señor, bendice esta palabra, esta reflexión, que sea un alimento, que sea una semilla, Señor, que sea un bocado que renueve los pensamientos de mis hermanos al irse al trabajar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está reunido con los discípulos, Lucas también, por supuesto, para partir el pan. Y era el primer día de la semana, el día domingo, le llamaríamos hoy. Por lo cual nos muestra que la iglesia primitiva, desde sus orígenes, comenzó a reunirse el día domingo, el día del Señor, que así le llamaban. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó en un día domingo. Y es interesante que cuando en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, los apóstoles se reunieron para ver qué iban a pedir a los creyentes gentiles, los que no eran judíos. Les pidieron, decidieron no imponerles ninguna carga de la ley, sino estas cosas necesarias: que se abstuvieran de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, dijeron los apóstoles a los gentiles. Entonces, interesante que los apóstoles nunca enfatizaron, siendo ellos judíos, que los gentiles debían adorar el día sábado. Porque también Pablo lo dice en Romanos, que lo importante no es el día, sino el hecho de consagrar un día para Dios. Así que estaban reunidos el primer día de la semana, el día del Señor. Y como estaban en un tercer piso, se cree, y era un cuarto quizás grande, pero igual estaba lleno de gente y había muchas lámparas que humeaban, lámparas de esa época, donde estaban reunidos. Había un joven que, quizás acalorado como son los jóvenes, se sentó en la ventana, pero el sueño lo venció, porque Pablo hablaba largamente y cayó rendido de un profundo sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Aquí hay un símbolo interesante. Cuando la persona está en la ventana, no está en la primera fila o lo más cerca del predicador, es muy probable que se distraiga. No está ahí en el centro de la reunión, sino que está como observando. Y hay mucha gente que son simpatizantes, que observan, pero no están tan comprometidos con la obra. Pero ahí estaba este joven acalorado, y más que era un día de trabajo, el domingo, estaba cansado y cayó del tercer piso muerto.
y el culto tan bonito donde Pablo predicaba con tanto poder se interrumpe. Todo se detiene, obviamente, y tienen que bajar a ver qué pasó, y Pablo desciende, ¿no es cierto? Y lo interesante es que él se echa sobre él, seguramente orando, queriendo transmitir vida a ese joven, y finalmente lo resucita. Y luego continúa la reunión. Aquí también hay una enseñanza muy poderosa. Cuando alguien cae en la iglesia, cuando alguien se decae y cae en la iglesia, el culto se detiene. La iglesia se detiene. La iglesia se ve afectada. La iglesia se ve perjudicada. Decae el ánimo, ¿no es cierto?, de la gente. Hay que atender a esa situación. Es como que la obra por unos momentos o por unos días se detiene porque hay que atender al caído. Y esa es nuestra tarea. Imposible es que no vengan tropiezos, dice la palabra del Señor, dijo Jesús. Y también es imposible que a veces en la iglesia alguien no se caiga. Pero, y esto detiene, causa conmoción, detiene el avance de la obra. Pero debe ser algo momentáneo, debemos ver manera de restaurar al caído, debemos orar por él, debemos buscar de que se vuelva a poner de pie, porque poderoso es el Señor para ponerlo de pie, y entonces la iglesia sigue avanzando y sigue avanzando. Pero para que alguien que ha caído se ponga de pie, es muy importante, aparte de todo lo que Dios y la iglesia quieren hacer, es muy importante que la persona caída ponga de su parte. Y la mejor forma de volver a levantarse es que se produzca un arrepentimiento en el que ha caído. Debe haber un arrepentimiento genuino, que es un reconocer que se ha pecado, que es sentir dolor, no remordimiento, que no es lo mismo. Hay personas que pecan y sienten remordimiento porque ahora qué van a pensar los demás, o cuando un joven deja embarazada a su polola, se siente mal, quizá va a tener que dejar los estudios, va a tener que ponerse a trabajar y se lamentan. Pero el arrepentimiento es algo más profundo. El arrepentimiento es un dolor profundo de haberle fallado a Dios, y también es que si fuera posible volviéramos el tiempo atrás para nunca haber hecho lo que hicimos. Cuando una persona se siente así, es que está arrepentida. Cuando una persona sí dice sí hice mal, pero voy a disfrutar un poquito más el pecado, unos días, una semana más, y después me vuelvo al Señor, no está realmente arrepentida. Cuando alguien cae, la iglesia no sigue indiferente. La iglesia se ve afectada, la iglesia ora, la iglesia busca su restauración. No lo juzgamos en forma farisea. Debemos buscar la restauración de los caídos, porque Dios es un Dios que restaura y que da nuevas oportunidades. Pero el caído también tiene que poner de su parte y tiene que arrepentirse de todo corazón. Que Dios bendiga esta palabra. Un abrazo para todos y que tengan un bendecido día.